Bien, buenas tardes. Nos toca entonces trabajar un poquito según lo que veníamos reflexionando sobre lo que es la historia de la filosofía moderna y la historia de la filosofía contemporánea. Eh, Realmente lo que hemos reflexionado es como que le sirva un poquito a nivel de panorámica, ¿verdad? Porque la filosofía es sumamente amplia. Lo que estamos haciendo es como una especie como de presentar algunas líneas que son como transversales, ¿no? Como que permean todo lo que es estos horizontes filosóficos que estamos considerando. Cuando hablamos de la filosofía medieval, perdón, de la filosofía moderna y de la filosofía contemporánea, se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna, con su famosa frase, cogito ergo sum, que se traduce como pienso, por lo tanto existe. Y decíamos la clase pasada que la antigua se caracterizaba por su cosmocentrismo. Todo se explica desde la naturaleza y que en la Edad Media se explicaba por su teocentrismo. Todo se explica desde Dios. En la iglesia se dice, Jesucristo es el alfa y el omega, el origen y el fin. El libro de San Juan dice que al principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. En ese sentido, el, el, la raíz, la fuente, el fundamento y el fin de toda la realidad es visto desde el Evangelio de San Juan, es Cristo. Pero esto no es la filosofía, decíamos, tampoco la teología. Ya cuando entramos en Descartes, Descartes quien pone como fundamento, principio y fin de toda la filosofía es al ser humano. Entonces, el ser humano es el que se descubre a sí mismo conociendo y pone el conocimiento como el tema primero. Si los antiguos, decíamos la clase pasada, privilegiaron lo que era el objeto, que es lo que se conoce. Cuando hay conocimiento, hay un sujeto que conoce, y hay un objeto conocido. Y tanto en la filosofía antigua como en la medieval privilegiaron el objeto. Privilegiar el objeto significa lo conocido. Ahora, en esta nueva época digamos, cartesiana, a partir de Descartes, lo privilegiado no es el objeto, sino es el sujeto. Es como si Descartes nos dijera, lo importante no es lo conocido, sino quién conoce. Es el yo, es el ser humano, lo importante. Entonces comenzó una línea que nos sigue desbordando hasta hoy, que es lo que le llamamos antropocentrismo. La filosofía moderna se va a ver dividida en en dos partes, la moderna y la contemporánea. La moderna, que recoge allí tres grandes eh, digamos, corrientes filosóficas. Algunos podrían decir escuela, pero más que escuela son corrientes filosóficas. El racionalismo, cuyo padre también es René Descartes. El empirismo, cuyo padre y gestor es John Locke. Y el idealismo crítico fundado por Emmanuel Kant en la época de la Ilustración. Estos tres movimientos son los que forman la filosofía moderna, ¿no? En la contemporánea nace con Hegel, 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 alemán Hegel, y va a estar muy emparentada con otro filósofo, Carlos Marx. Hegel, Carlos Marx, serán como quienes van a, de alguna forma, redireccionar la nueva época filosófica llamada la edad contemporánea. La edad contemporánea, pues podríamos decirle, si la vemos más históricamente, filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Hay más de 6 movimientos en el siglo XIX, hay más de 6 movimientos en el siglo XX, lo que significa que la filosofía contemporánea son más de 15 movimientos filosóficos, sumando los actuales. No es como vemos la moderna, que solo son 3 movimientos. Ya sería una cantidad mucho más fuerte. Así, por mencionar algunos, está el movimiento de posguerra llamado el existencialismo.
Está el que se encarga de estudiar la ciencia, la filosofía analítica, el que se encarga de estudiar la historia, el círculo se llama de Frankfurt, porque el círculo de Viena se encarga de filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje en Oxford, y así aparecen distintos, como más cercanos a nosotros, son la posmodernidad, después de la globalización y de la caída del muro de Berlín. Están entrando ahí como en juego muchas filosofías. Pero como no podemos ni tenemos el tiempo para uno poder entrar en todas ellas, lo que buscamos aquí en estas palabras que estamos trabajando es como presentar líneas generales que como que la atraviesan, ¿no? Y decimos que Descartes con su inicio crea el antropocentrismo. Y los tres grandes movimientos que decíamos de la modernidad, racionalismo, empirismo y racionalismo, que es lo que forma la edad moderna, son 300 años de historia de la filosofía, que comienza con el Renacimiento y termina con la Revolución Francesa en el 1789. Esa época que tiene incluida los 100 años de ilustración, esa época que llamamos modernidad, es la época de los grandes descubrimientos, el descubrimiento de América, es la época de la invención de la imprenta, es la época del surgimiento de la ciencia, donde aparece Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, ¿cómo se llama este? Isaac Newton, con su método científico y la ley de la gravedad. Toda esta revolución de la ciencia, todo esto se da aquí en la modernidad. En la modernidad es también donde se da la ruptura de la unidad del cristianismo y surgen lo que se llama otras nominaciones cristianas. Se rompe la unidad cristiana que venía de antaño. Es una época que se le podría llamar época de cambio. Y todo ese berenjenal como que fue cogiendo sus cauces antropocéntricos a partir de lo que se llama la Revolución Francesa y preparado por la Ilustración, la época de las luces, como suelen llamarle algunos. Entonces, y a partir de Hegel, adquiere un carácter dinámico, histórico, evolutivo. Entonces, baste esto como para marcar una diferencia con la antropología moderna, con el antropocentrismo moderno. La modernidad es antropocéntrica, pero no es histórica, no es evolutiva, no es dinámica, es más bien que el hombre es el centro. Pero cuando hablamos de la edad contemporánea, el hombre sigue siendo el centro, pero se le suma algo. ¿Por qué rompemos? ¿Por qué si la contemporánea es antropocéntrica como la moderna, decimos moderna y contemporánea? ¿Qué tiene de contemporáneo la contemporánea que no tenga la moderna? Porque lo que hay de moderno está en la contemporánea, a saber, el antropocentrismo. ¿Qué tiene la contemporaneidad? Es lo que estamos respondiendo. La contemporaneidad se caracteriza por la dimensión evolutiva, la dimensión histórica, la dimensión dinámica de la mirada del conocimiento y del ser. Para Hegel, Dios no es, Dios se hace. Dios está haciendo la historia, Dios está pensando, Dios está creando a sí mismo en el proceso de evolución, digamos, sideral, cósmico. Dios no es, Dios está haciendo. Es un Dios dinámico. Dios está al final de la historia. Cuando termine de hacerse, termina la historia. En ese sentido, todo la historicidad, la evolución parte de una ansiedad de desencuentro. El no ser es la ausencia de Dios en la historia. Se da cuenta de que no es y quiere pensar y no logra qué encontrar porque no se encuentra, porque lo único que encuentra es el ser que es el no ser en esta migrada hegeliana. Carliani, ¿qué nos tiene que decir? Sí, maestro, perdón, para entenderlo mejor que el hermano Fabi que apague el micrófono porque se está interrumpiendo lo que usted está diciendo. Ok, bien. Nada, entonces, el hecho es que cuando estamos, déjame,
Y el hecho es que cuando hablamos de una filosofía contemporánea, eh, prácticamente tú podrías decir, bueno, pero si la contemporánea es antropocéntrica, igual que la moderna, entonces no estamos eh, encontrando nada nuevo, sigue siendo moderna, ok, ya es moderna. Es cierto que la contemporaneidad es moderna en tanto que es antropocéntrica, pero hay algo que tiene la contemporánea que no tiene la moderna, que es el carácter histórico, el carácter evolutivo, que en Hegel el origen de todo es Dios, pero Dios es un Dios que no es, sino que se hace. Dios no es un Dios perfecto, sino un Dios imperfecto. Claro, esto no es cristianismo. Para Hegel la religión es la historia, son las metas, son los proyectos, el espíritu, son los ideales de los seres humanos. Y no estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de la filosofía hegeliana, de lo que se llama la dialéctica, el proceso evolutivo creciente. Entonces esto no es lógica, esto es dialéctica, esto parte del no ser. Entonces Dios es quien se crea a sí mismo. Bueno, hay muchas cositas bonitas y es el punto en el que estamos. Sobre esta filosofía, especialmente en el existencialismo, en el concepto de responsabilidad, en el concepto de que el ser humano no es, se hace. En Aristóteles el ser humano nacía biológico, nacía con alma vegetativa, nacía con alma sensitiva, nacía con alma racional. Pero en Hegel, a partir de Karl Marx, el niño no nace. Uno de los marxistas, el niño es eh, una, ¿cuál es la palabrita que utiliza? Eh, se me introducen como lo que dice Freud, perverso polimorfo, pero no es eso lo que dice el marxismo. El marxismo utiliza la frase de una, una materia viva, pero no es un ser humano. Es la carga histórica, la educación, lo que humaniza, lo que saca al niño de su inhumanidad y lo humaniza. Entonces, es una mirada, ¿verdad? Que tampoco es cristiana, porque la iglesia defiende el alma y la vida humana desde antes de nacer, pero en la filosofía marxista, la humanidad es historia, es aprendizaje, es conocimiento, es la adquisición. Y un niño, en tanto que todavía no ha recibido la carga cultural, el idioma, el aprendizaje, eh, 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 la historia creada por la humanidad, todavía no ha sido humanizada. Y en ese sentido, el ser humano, van a decir los historiadores, que el ser humano hace historia y que la historia hace al hombre. Es lo que se llama el antropocentrismo, pero ya no un antropocentrismo, digámoslo así, noxiológico. El sujeto del conocimiento es el hombre. Veíamos con Descartes, sino un antropocentrismo histórico. El sujeto de la historia es el hombre. El ser humano es el responsable de su hacerse. No vamos a darle razón, pero hay algo interesante que es el carácter de que nuestra conciencia denuncia nuestros límites. Ser humano es darse cuenta, decía un profesor mío llamado Mateo Andrés. Ser humano es darse cuenta uno de sus límites, de lo que le falta, de sus debilidades, porque entonces el ser humano es aquel eternamente insatisfecho, es el eternamente inconforme, es aquel que nunca ha llegado, es aquel que de repente se encuentra consigo mismo y dice, no está bien, no estoy bien, tengo dinero, pero me falta más, no tengo trabajo, pero necesito un mejor trabajo, o parte de lo que no tiene y busca, pero nunca tiene lo suficiente para estar conforme con su propia vida. Si es si es bachiller, necesita ser universitario. Si es universitario, necesita ser profesional. Si es profesional, necesita tener un posgrado. Pero el ser humano es aquel que nunca está. Siempre se siente abajo, siempre se siente lejos. Perdón, siempre se siente lejos de lo mejor de sí mismo. Lo mejor de sí mismo, del ser humano, siempre está lejos. Es una meta, es un proyecto. Eso es parte de lo que nos ha legado el historicismo de Hegel, la evolución, el dinamismo. El ser humano no se detiene. Si se detiene, será una piedra o un árbol o un animal
o un ángel o un Dios, pero el ser humano no ha llegado, es aquel que nunca llega, es aquel que siempre está en camino. ¿Por qué? Porque la conciencia es un ser consciente y la conciencia es un descubrimiento de los límites y una inconformidad de esos límites y por lo tanto un lanzamiento hacia salir de esos límites y de esa pequeñez hacia las grandezas que son las posibilidades. El ser humano se da cuenta que es posible siempre de mucho más a donde ha llegado. Y esta es tal vez el mejor aporte de la filosofía contemporánea, ¿no? El ser humano como responsable y protagonista de su quehacer histórico, de su dinamismo, de su proceso creador. Y ahí vendrán entonces en la edad contemporánea estas dos grandes utopías, la utopía marxista, la utopía capitalista, donde el ser humano va a ensayar la creación de sí mismo. Uno en la búsqueda de dinero, otro en la búsqueda de igualdad, otro en la búsqueda de fraternidad. Entonces se va a ensayar distintas formas del ser humano rehacerse o recrearse a sí mismo. Bueno, en conclusión, para repetir lo que ya le he dicho de manera remachada, y que nuestros encuentros no son encuentros clases como los que estamos haciendo el día de hoy, sino más bien de escucharlo a ustedes y ayudarle a resolver los problemas que han encontrado en la lectura del libro, en la respuesta a las preguntas que van encontrando al final de cada tema, y en el ir llenando el cuadernillo que tienen que entregar. En ese proceso, se supone que ustedes van encontrando algunos problemas y eso es lo que me traen ustedes acá y yo tengo que ayudarle a responder. Para aprovechar el tiempo, pues le hemos dado algunas líneas, ¿verdad?, de reflexión que acompañan estos horizontes filosóficos que le hemos llamado primero edad antigua y edad media y últimamente edad moderna y edad contemporánea. Si tienen alguna pregunta, pues soy todo oído. Sí, profe, yo estaba verificando el cuadernillo de esta materia y veo que hay una nota importante donde la prueba debe ser elaborada de forma personal en su integridad. O sea, no se puede copiar nada de la fuente externa, sino que todo es en base a la interpretación y las propias palabras de nosotros, o sea, de cada uno. En base al cuadernillo, la idea es que no se pierdan buscando otros libros, porque se supone que las respuestas a las preguntas tienen que estar ahí en esa lectura que ustedes están haciendo en el cuadernillo, aunque las preguntas no son preguntas, llamémosle así, de reproducción de conocimiento, de que usted diga exactamente lo que dice ahí, pero un poco lo que tú dices, ¿verdad? Pensarla a partir de lo que le entiendes y dar la respuesta pensada, no una respuesta inventada, sino reflexionada a partir de lo que tú has visto, porque se supone que lo que tú lees te genera conocimiento, te genera ideas. Ok, Y un poco eso es lo que se está buscando, que responda en función de las reflexiones que vienes haciendo. muy bien. Sin inventar contenido, sino que a partir del contenido uno pueda decir lo que entendió. Algo así, pero fíjate que también al final del manual siempre hay la respuesta a las preguntas, ¿no? Hay una corrección de las respuestas. O sea que no es Sí, cuestión, pero, que no es cuestión, sí, ok, pero yo me, yo me refería, profe, al que es completado, por ejemplo, al cuadernillo. eh, exacto, que Ya, ese, por ejemplo, dice, explique sistemáticamente la teoría del conocimiento de Descartes, Hume y Kant, ok. por ejemplo. A eso yo me refería, porque ya el otro, como tiene la respuesta ahí, es más llevadero, porque solamente sería confirmar que la respuesta que yo haya puesto sea correcta. Pero en este caso, como es más desarrollo, yo quería saber si ahí yo podía como escribir lo que yo entendí respecto al contenido, porque dice Ese, como que no se puede copiar de una fuente externa. el concepto de sistemático es, y porque tampoco te da pie para que te ponga como a hacer, a reproducirlo todo, porque eso te llevaría a repetir.
escribir prácticamente un libro. Entonces, es de alguna Ok. forma hacer una mirada unitiva, ¿verdad? Ver a los filósofos, entenderlo. Recuerda que todos están unidos por una línea de pensamiento, una corriente de filosofía. En el caso de lo que tú mencionas, o son racionalistas o son contemporanistas. Entonces tendría que descubrir cuál es la línea que lo unifica y en base a esa línea tratar entonces de dar la respuesta que va teniendo cada uno en base a esa línea de reflexión, en base al racionalismo, en base al empirismo, en base al idealismo, en base al criticismo. Entonces esa sistematicidad tiene que buscar una línea de reflexión que los integre cómo se comporta cada Ok. uno dentro de esa línea de reflexión. Richard, dinos, Muy, ¿alguien más? muy bien. Muchas gracias, profe. Ah, siempre estamos para eso. Bueno, pues nada, Carliani no tiene Sí, otra yo, pregunta. maestro. Adelante, Carliani. Sí, referente a lo mismo que estaban compartiendo, o sea que si no se sale de nuestro material de apoyo, que es nuestro libro, no hay, o sea, no hay problema. Si no salimos de esa línea que usted dice, no hay problema, no va a haber problema con eso. O sea, todo lo que los contenidos están ahí. Exacto, un poco. Se supone que ustedes tienen que hacer una lectura del libro y a la medida que leen el libro van dando una respuesta a un cuestionario que tienen al final de cada unidad. Y después se supone que comparan la respuesta que tienen con la respuesta que hay al final del libro y ustedes mismos se corrigen. Y se supone que después que ustedes hacen ese trabajo, ya tienen como la cabeza suficientemente amueblada, ilustrada, para comenzar a llenar el cuadernillo. Entonces comenzar a dar la respuesta una vez que han encontrado la respuesta y han encontrado la pregunta y han corregido la pregunta con las correcciones que se le han dado al final, ya usted está preparado para entonces ir al cuadernillo y entonces manejarse de forma libre y de forma correcta, dar la respuesta más acertada con tu lenguaje, con tu vivencia, con tu estilo, dar la respuesta en función ya de la formación que recibiste, si fue que llevaste el proceso correctamente. Es un poco la idea de este modelo de estudio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada, cuídense mucho, fue un placer tenerlo con ustedes. Seguiremos encontrándonos entonces dentro de un mes, en la medida que vayan apareciendo otras reflexiones. Recuerden las fechas de entrega tanto del cuadernillo como del examen que tienen ya presente en el primer video de esta asignatura. Nos vemos. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Muchas gracias, maestro. Bye. Buenas.